Le decía hace un momento, junto al licenciado Carlos, que íbamos a hablar de cómo amortiguar, salir de deudas, pero hablar desde el punto legal del pago de nuestras deudas. Así que me da mucho gusto que el abogado esté hoy con nosotros para hablar de este tema, el licenciado Carlos de León. Bienvenido, Carlitos, qué bueno verte. Gracias, abogado, por tu tiempo. ¿A qué le llamamos legalmente deuda? Bueno, definitivamente yo creo que en Guatemala nos falta mucho ese tema de la educación financiera. La deuda no es más que el compromiso o la obligación que adquiere una persona en un tema contractual del requerimiento del pago de una obligación. Pero ahí sí, así como lo decís, ¿no? Es una obligación, Juan Carlos. Sí. De eso se trata, este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las formas más comunes de cobro que aplican para una deuda? Bueno, definitivamente, como se lo dije en un principio, en Guatemala falta esa educación financiera, porque como ya lo decías, Marito, en Guatemala tenemos de entender y comprender que no podemos adquirir compromisos más grandes de los que en determinado momento pudimos cumplir. Y todo esto está enmarcado en nuestro Código Civil. Y en Guatemala existen muchas veces los cobros indebidos o los cobros ilegales, toda vez de que no están en tiempo, modo, forma, o que los intereses asumen más del monto capital, y la gente pues tiene todo el derecho y toda la obligación de acudir a las instancias jurisdiccionales para que todo cobro y todo requerimiento de una obligación sea dentro del marco legal. Sí, esa parte del que yo tenga la opción de poder deber a una institución es muchas veces hasta con falta de respeto para la persona, porque para empezar no deberían de darle tarjeta o crédito a alguien que no tiene la capacidad de pagar, Carlos. Sí, definitivamente lo que le decía en un principio, y se lo he dicho siempre a toda la población a través de mis redes sociales, debe de existir una congruencia y un respeto a la legalidad, porque para que una persona pueda adquirir una deuda, pues obviamente tiene que tener un respaldo de pago. Claro, sí. Y obviamente también el respeto por parte de la entidad al momento de hacer el cobro y el requerimiento de esa obligación. ¿Cuáles son las formas legales de cobro? ¿Cómo sí me pueden cobrar? Bueno, definitivamente para que exista un requerimiento del pago de una obligación, la entidad acreedora debe de acudir a las instancias jurisdiccionales, es acudir ante un juez, ante un juzgado, a plantear una demanda, y a través de esta demanda pues requerir el pago de esa deuda, el pago y el cumplimiento de esa obligación. El único procedimiento legal es a través de los órganos jurisdiccionales, ni estar molestando a las personas en su trabajo, a través de terceras personas, en su casa, a través de familiares o las personas que quedaron de referencia. Eso no es un procedimiento legalmente establecido, sino únicamente a través de los juzgados. Sí, a mí me pasó algo bien interesante, porque a mí me escribieron a mi número telefónico privado solicitando que le dijera a alguien que trabajaba junto conmigo sobre una deuda que tenía, y yo con la persona pues tenía poca relación, le conozco pero más nada, o sea, no es que fuera mi amigo, ni nunca me puso tampoco como referencia porque no tenía esta persona mi número telefónico. Eso es ilegal, ¿no? Definitivamente, Mario, eso es ilegal. La ley de bancos y grupos financieros le prohíbe a estas entidades hacer este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque obviamente mucha gente desconoce sus derechos y desconoce que debe de protegerse ante estas circunstancias. Entonces, como te digo, todo debe ser a través de los juzgados, pero no molestar, porque incomodan tanto a la persona que le están cobrando como a la tercera persona. En este caso, a ti que te pasó de forma personal, bueno, ¿por qué me están hostigando mi número personal? O sea, yo era ni tercera, como quinta persona o octava persona. Entonces, sí. Estas circunstancias escapan del tema legal porque no están permitidas, no están autorizadas, sino es un procedimiento legalmente establecido para el pago o exigir el cumplimiento de una obligación. Perfecto, yo tengo la deuda, pero ¿cuáles son los derechos que yo tengo frente a la deuda y frente a la forma en que me cobran? Bueno, definitivamente al momento de tener una deuda, lo primero es la negociación. Yo considero, y siempre le digo a las personas, traten la manera de hacer una reestructura, porque como bien lo decimos, es una obligación y uno debe de estar consciente que esa obligación debe de cumplirse. Sí, nos encontramos frente a una deuda que probablemente ya puede prescribir, porque es un tema bien importante también el tema de la prescripción, Mario. Eso lo vamos a dejar en la mesa para que sea nuestro siguiente tema de conversación, ¿te parece? Perfecto. Pero mientras tanto, aclárame esto. Entonces, el tema primero es el tema de la negociación. Si no existe una negociación, pues como te digo, ya el derecho o la protección que debe ser la persona, que el único cobro, el único requerimiento que le deben de hacer es a través de un juez. Y ese requerimiento debe ser a través de una orden judicial, una notificación del juzgado, para poder apersonarse y ya poder, dentro del proceso,
dilucidar cualquier circunstancia legal. Abogado, cuando llega ese papelito por parte del juez en el que dice que tengo que hacer el pago de la deuda, muchas veces nos da miedo. ¿Esto podría llegar a prisión? ¿Podría llegar a que la persona que debe vaya a prisión? Excelente pregunta, Mario. Hay que dejarle bien claro a las personas, por deuda no hay prisión. Lo que un juzgado hace es dictar medidas precautorias como el arraigo, embargo de bienes, embargo de cuentas bancarias, y que a través de eso pues puedan servir como un sustento o como una garantía para el cumplimiento de la deuda. Te llaman muchas veces o llaman diciéndote, tiene una deuda de hace no sé cuánto tiempo y ahora somos una empresa que se está dedicando a esto. Si usted no paga, va a pasar ya a jurídico. Te asustan con esa palabra, ¿no? Sí, definitivamente hay muchísimas personas que tienen este tema y déjame contarte que en mi experiencia y lo que hemos hablado, han habido muchas deudas que inclusive ya han sido canceladas. Sí. Y ya han sido pagadas y vienen casas de cobros y tratan de revivir deudas que en teoría ya no tienen un sustento legal o ya fueron pagadas. Entonces son temas que también deben de supervisarse, deben de reglamentarse, y como un consejo para todos los televidentes, es bien importante de que cuando se encuentren en una situación de esta, poder acudir a la superintendencia de bancos, que ahí les van a dar un desplegado y una información de qué es lo que está pasando y en realidad cuál es el propósito. Abogado, gracias por tu tiempo, gracias por venir a nuestro mundo, y dejamos la puerta abierta porque hay más temas que tenemos que abordar, porque está sumamente interesante este segmento en donde la ley llega hasta la puerta de su casa. Muchas gracias. Están los números de contacto del abogado si usted tiene algún tipo de duda de carácter personal y directa, pues ahí está para